Hola chicos, bienvenidos a la clase de virus de la inmunodeficiencia humana, VIH o HIV, su sigla en inglés. Este virus forma parte de un grupo que se llama retrovirus, que son básicamente virus ARN envueltos que van a contar con una enzima que se llama retrotranscriptasa. Recuerden que si la transcripción es el proceso que consiste en la síntesis de ARN a partir del ADN y ocurre en nuestras células, la retrotranscripción es exactamente lo inverso, es decir, es la producción de ADN a partir de ese ARN que el virus ya posee. Hay otro virus que también forma parte de este grupo de retrovirus, que es el HTLV, el virus linfotropo de células T humanas. Básicamente es un virus que se encuentra en Oriente y en África. No es frecuente, no son frecuentes las infecciones por este virus. Lo que sí les puedo comentar es que este virus fue descubierto antes que el HIV por un científico que se llamó, que su apellido fue Gallo, y, en Estados Unidos, y que los hallazgos de este científico obviamente han colaborado en el descubrimiento posterior del HIV. Un poquito con respecto a la historia del HIV, que a mí me parece apasionante, sinceramente, al que no le interese puede adelantar el video. Básicamente el HIV entra en la agenda mundial a principios de la década de los 80, porque básicamente había personas que tenían patologías que eran raras, ¿sí? Infecciones raras, que no eran frecuentes en el común de las personas, en una persona inmunocompetente, y muchas de estas personas estaban muriendo por enfermedades que por lo general no tendían a llevarse la vida de las personas, tales como una neumonía, hasta el día de hoy. O sea, una persona inmunocompetente por lo general no se muere por una neumonía, ¿sí? Entonces, el CDC, que es el Center of Disease Control de los Estados Unidos, obviamente se alarmó mediante esta situación, y el 5 de junio del 81 hicieron una conferencia de prensa en la cual reportaron casos de neumonía por Pneumocystis carini. En ese entonces se llamaba Pneumocystis carini y era un parásito, y hoy en día se llama Pneumocystis jirovesi y es un hongo intracelular capaz de producir una neumonía en personas HIV positivas por lo general, o que sufren algún tipo de inmunodepresión, algún tipo de disminución de la respuesta inmune adaptativa celular. También en ese tiempo se reportaron importante cantidad de casos de sarcoma de Kaposi, que es un tumor vascular que tiende a manifestarse en la piel, que es raro también. No, hasta el día de hoy, digamos, el sarcoma de Kaposi no es un tumor que aparezca en cualquier persona, ¿sí? Entonces todo esto alarmó a la comunidad científica estadounidense. También se dieron cuenta de que estas personas tenían en común manchas en la piel, una rosácea, unas manchas, unas máculas rosadas en la piel. Entonces llamaron a esta infección, al SIDA se lo llamó peste rosa. Bueno, después se dieron cuenta de que estas personas tenían en común determinados factores. La mayor parte de los infectados eran hombres jóvenes, heroinómanos, es decir, adictos a drogas endovenosas. Muchos de ellos eran haitianos, o sea, eran negros, eran hemofílicos, ¿sí? Y eran homosexuales. Entonces tenían las famosas 4H. Entonces, como eran homosexuales la mayor parte de las personas infectadas, eso llevó a la confusión de los términos, o sea, peste rosa por homosexual o peste rosa por las máculas rosas en la piel. Entonces, eso hasta el día de hoy sigue como confundiendo, pero bueno, lo que se cree es que en realidad se llamó peste rosa por las máculas, no porque estas personas eran homosexuales, porque eso en realidad salió a la luz después. En el 82, esta peste rosa empieza a llamarse SIDA o AIDS, que es Acquired Immunodeficiency Syndrome, que es básicamente un nombre que sustituye a otros que se habían propuesto, tales como estado de inmunodeficiencia relacionada con la homosexualidad. Bueno, esta es una imagen de los dos científicos franceses que lograron aislar en el año 84 por primera vez el virus de la inmunodeficiencia humana, y que ganaron en el año 2008 el Nobel de Medicina. Bueno, toda esta situación puso bajo la lupa a la comunidad LGTBIQ+, que básicamente ha sido estigmatizada y catalogada como fundadora del HIV a lo largo de la historia, justamente porque estas personas en quienes se detectó por primera vez el HIV eran homosexuales en su mayoría. La realidad es que el HIV
la transmisión sexual del HIV también es factible entre personas heterosexuales, de igual manera que en el sexo homosexual, y la realidad también es que existen comunidades africanas donde el HIV, la incidencia del HIV es realmente altísima, muy alta, y la principal vía de transmisión es el sexo heterosexual. Existen comunidades de África en las cuales la violación es un hecho aceptable, ¿sí? De manera tal que, imagínense la tasa de transmisión sexual que existe de este virus. Y también una cosa que hay que considerar es que sí, es una realidad que las primeras personas en quienes se detectó y en quienes empezó a estudiar el HIV eran homosexuales, y es real que hasta el día de hoy el principal grupo de personas en las cuales existe el HIV, según lo que muestran las estadísticas, las personas que viven con HIV en su mayor parte son homosexuales o LGTBI, pero también es una realidad que en el siglo pasado los condones no se utilizaban con fines, digamos, para evitar una infección de transmisión sexual, porque no se sabía sobre la existencia de las infecciones de transmisión sexual, entonces no era algo habitual como actualmente, digamos. Entonces, los condones eran solamente utilizados con fines anticonceptivos, entonces una pareja homosexual, por ejemplo, no los utilizaba. Las personas que viven con HIV a lo largo de la historia han sido estigmatizadas, sí, y han sufrido mucho básicamente la discriminación por parte de la sociedad. Hay muchas personas, incluso hoy, que sufren, ¿sí?, realmente esta discriminación y este estigma, a pesar de que hoy todo esto está legislado, ¿sí?, y hay leyes que protegen a las personas que viven con HIV, pero bueno, esto en el pasado no fue así. Hubo a lo largo de la historia muchísimas personas que perdieron su trabajo, perdieron su familia, perdieron su escolaridad, sus estudios, por tener VIH, por vivir con este virus. Entonces me parece importante mencionar esto en esta clase porque nosotros vamos a ser médicos y también en parte somos comunicadores sociales para la comunidad, de manera tal que me parece que forma parte de nuestro trabajo tratar de que estas personas vivan un poco mejor, ¿sí?, disminuir el estigma, porque yo creo que el estigma está fundamentado solamente y exclusivamente por la ignorancia, por el desconocimiento. Justamente el desconocimiento es lo que motiva a estas personas a discriminar a alguien que vive con HIV, porque creen que la transmisión de HIV se da por tomar mate con esa persona, por tocarlo, por compartir un espacio, cosas que son totalmente inciertas. De manera tal que me parece que también forma parte de nuestra actividad como profesionales de la salud. Y que si hay alguien que tiene que conocer esto para desmentir todos estos mitos, somos nosotros. Entonces, primera pregunta y primer error que todo el mundo comete es decir SIDA como sinónimo de VIH, cuando en realidad esto no es así. El VIH es un virus, es el virus de la inmunodeficiencia humana, y como cualquier infección, cuenta con una historia natural, ¿sí? En algunos casos esa historia natural de una infección lleva a que una persona genere una respuesta inmunitaria frente al agente causal de esa infección, y esa infección termina ahí, porque esta persona es capaz de generar una respuesta inmune que le brinda memoria inmunológica y demás. Bueno, la diferencia con el VIH es que la historia natural del VIH no cuenta con esa respuesta inmune, porque justamente este virus tiene la capacidad de deteriorar el sistema inmunológico. Entonces, esta infección es una infección crónica, para la cual jamás se logra una inmunidad realmente vigorosa y potente que logre dar fin al curso de la infección. Entonces, cuando esta infección es dejada a su libre albedrío, a su libre evolución, sin un tratamiento, ya sea por negligencia o porque la persona no sabe que está infectada o porque la persona no puede acceder al tratamiento o por el motivo que sea, si esta persona no hizo tratamiento y la infección siguió su curso, la persona va a entrar en una fase que se llama SIDA, que está caracterizada por la aparición de distintas infecciones que son oportunistas, o por neoplasias, o por distintas enfermedades que se llaman marcadoras de SIDA, justamente. ¿Por qué? ¿Por qué marcadoras? Porque estas enfermedades no aparecen por lo general en una persona inmunocompetente, y la aparición de esta enfermedad me dice a mí
que muy probablemente el sistema inmunitario de esta persona esté pateado, esté tirado abajo, ¿sí? Esté fallado. Entonces, básicamente el SIDA no es lo mismo que HIV, porque hay muchas personas que tienen HIV, viven con HIV, pero jamás llegan al estadio de SIDA, o sea, porque no llegaron todavía o porque iniciaron la terapéutica previamente. De manera tal que tener VIH no es lo mismo que tener SIDA. Con respecto a la virología, lo que tienen que saber es que hay dos tipos de virus de HIV, el 1 y el 2. En general son muy parecidos, se diferencian por ahí en el perfil de respuesta a los fármacos antirretrovirales y también se diferencian en su historia natural. Por ejemplo, el HIV-1 predomina en Occidente, ¿sí? Y progresa a SIDA, si la infección obviamente es dejada a su libre evolución, progresa a SIDA en 8 a 10 años, mientras que el HIV-2, que ahí me confundí en la diapositiva, predomina en África, ¿sí? Y va a progresar a SIDA en 20 años más o menos. O sea, tiene una historia natural mucho más lenta. Con respecto a las proteínas del HIV, tienen que saber que este virus va a contar con proteínas enzimáticas, o sea, enzimas, y con proteínas estructurales. Cada una tiene un nombre, P seguido de un número. Vamos a focalizarnos en la función de cada una de estas proteínas. Vamos a empezar con las enzimas. La retrotranscriptasa, ya comenté al principio cuál va a ser su función. Obviamente producir ADN viral a partir del ARN viral. La integrasa es una enzima que permite la integración de ese ADN viral que se creó en el ADN de la célula humana, porque recuerden que el objetivo de los virus siempre va a ser penetrar en el ADN de una célula humana o de una célula en general para comandar su maquinaria de síntesis proteica, ¿sí? La proteasa es una enzima que le sirve al HIV para cortar los fragmentos proteicos que va produciendo para darle forma y obviamente moldearlos y generar productos finales proteicos que a este virus le sirvan para cumplir con su función o para formar parte de su estructura y replicarse. Las proteínas estructurales, estas me interesa que recuerden el nombre. GP120 es la adesina y la GP41 es una glucoproteína de superficie que permite la fusión. La adhesión es la unión de la GP120 al receptor CD4, que es un receptor que se encuentra en la membrana de muchas de nuestras células, no solamente los linfocitos CD4, sino también las células en general del sistema monocítico macrofágico. Mientras que la fusión es la unión de la GP41 a correceptores, que son también moléculas que forman parte de la membrana de nuestras células, que se llaman CCR4 o CXCR5. Ambos procesos son necesarios para que el HIV pueda penetrar al interior de una célula. Acá tenemos un esquema de lo que sería un HIV. Fíjense que lo rojo del centro del nucleoide es el ARN viral, el ADN viral está en azul, al lado, ¿sí? Y en la superficie del virus podemos ver la GP120, la GP41. Con respecto a la patogenia del HIV, una vez en circulación el virus, a través de la GP120, como dije recién, se va a unir a los receptores CD4 presentes, como dije, en los linfocitos CD4 y en las células del sistema monocítico macrofágico, tales como células dendríticas, monocitos, microglías, macrófagos, etc. La GP41 es la encargada de la fusión, es la que va a permitir la unión a los correceptores. Algunas de nuestras células tienen correceptor CCR4, otras tienen correceptor CXCR5, ¿sí? Los linfocitos CD4 cuentan con el CCR4. Además, los linfocitos CD4 cuentan con el CXCR5, así como todas las demás células del sistema monocítico macrofágico. Hay algunas cepas de HIV que son T-trópicas, es decir, que se van a unir al CCR4, y otras que son M-trópicas, que se van a unir al CXCR5. Estos datos, por ahí a ustedes dicen, ¿qué me importa? Pero en realidad son muy importantes porque existen antirretrovirales
que van a inhibir la fusión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un antirretroviral que inhibe al CXCR5, pero mi paciente está infectado con una cepa T-trópica, es decir, que se va a unir al CCR4, no me interesa, no me va a servir ese inhibidor de la fusión en ese caso, ¿se entiende? Entonces es muy importante conocer el tropismo del virus antes de darle a un paciente este tipo de antirretrovirales. Por eso nada más les explico esta cuestión. La unión de la GP120 con el receptor es un factor necesario, pero no suficiente para permitir la integración viral. O sea que no solamente se debe unir la GP120, sino también se debe unir la GP41. Fíjense en la imagen. La primera molécula viral muestra la GP120 y la GP41. La segunda muestra la unión de la GP120 con el CD4, y la tercera muestra por fin la unión no solo de la GP120 con el CD4, sino también la unión del GP41 con el CCR5 en este caso. Una vez que el virus ha penetrado en el citoplasma, es transcripto a ADN por acción de la retrotranscriptasa, es transportado hacia el núcleo de la célula, integrándose en el genoma por acción de la integrasa, luego va a persistir para siempre en la célula hospedadora, en realidad no para siempre en la célula hospedadora, sino para siempre en el individuo, porque en realidad a la célula lo que le va a terminar generando es la lisis celular, porque el virus va a tener intención de reproducirse, romper una célula, pasar a otra, reproducirse, romperla, pasar a otra, y así es como el virus va generando progresivamente la destrucción de los linfocitos T CD4. La transcriptasa inversa es una molécula fallida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tiene poca fidelidad de copia, es decir, va a generar un ADN provírico en esta célula, en la otra va a generar otro, en la otra va a generar otro, en la otra otro. Todos van a tener diferencias entre sí, pequeñas mutaciones, que hacen que el virus sea, digamos, las moléculas virales sean distintas entre sí. De manera tal que esto logra la aparición de virus resistentes al tratamiento luego de una determinada cantidad de un determinado tiempo, y también esto es el motivo por el cual la formulación de una vacuna contra el HIV es realmente muy difícil. Bueno, hasta acá les venía diciendo que los linfocitos CD4 van muriendo de a poco a medida que el HIV se va replicando, porque como les dije, el HIV se replica en el interior de una célula, la rompe, ingresa otro CD4, se replica, rompe ese CD4. Entonces progresivamente los CD4 van muriendo. Al principio existe una cantidad de linfocitos CD4 que va a ser capaz de controlar la infección. ¿Por qué? Porque van a ser capaces de inducir la respuesta inmunológica adaptativa, ¿sí? Y de activar a los linfocitos CD8, porque recuerden que los linfocitos CD4 son el cerebro de la respuesta inmunológica, es decir, ellos van a ser los encargados de activar a los CD8, de activar a los linfocitos B y demás, de manera tal que si fallan los CD4 falla globalmente la respuesta inmunológica. Pero bueno, en principio hay un par de CD4 que mueren, van muriendo de a poco cada vez más, pero en principio hay una cantidad remanente de CD4 que permite activar la respuesta por parte de los CD8. Esos CD8 lo que van a hacer es matar al VIH. En principio lo van a lograr, entonces va a haber una pelea entre el HIV que va a buscar replicarse y los linfocitos CD8 que van a buscar destruirlo, ¿sí? A su vez, los linfocitos CD8, al buscar destruir el virus, destruyen a los mismos CD4. Entonces, es todo una luz verde para la replicación del VIH. Por lo tanto, la replicación del HIV, aunque a niveles bajos, no se detiene nunca. Es decir, hay una latencia clínica, pero no hay una latencia microbiológica. ¿A qué se debe esa latencia clínica? Se debe a que justamente hay un periodo de tiempo durante el cual la actividad de los linfocitos CD8 logra de cierta manera mantener la replicación del HIV en ciertos niveles. Pero va a llegar un punto en que la cantidad de linfocitos CD4 sea tan bajita que no va a ser suficiente para activar a los linfocitos CD8. Y ahí es cuando la persona entra en el periodo de SIDA, porque la respuesta inmune global es
tan insuficiente, ¿sí?, que justamente aparecen infecciones oportunistas, neoplasias y demás. ¿Cuáles son las vías de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana? La más frecuente es la transmisión sexual, ya sea por coito vaginal, por coito anal, la transmisión homosexual, heterosexual, transexual, el sexo oral, ¿sí? Básicamente, el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que no discrimina, ¿sí? No importa si sos mujer, si sos hombre, si tenés sexo con mujeres, si tenés sexo con hombres, si tenés sexo con transexuales, no importa, o sea, la transmisión se da de la misma manera, ¿sí? Y la principal forma de transmisión es la sexual, principalmente el sexo anal, ¿sí? La transmisión, por ejemplo, por sexo oral es poco probable, pero es probable. Otra vía es la transmisión por vía parenteral, por eso esta infección es bastante frecuente entre personas que son adictas a drogas endovenosas, porque estas personas tienden a compartir agujas y jeringas contaminadas. La transmisión a través de hemoderivados es muy frecuente en la actualidad, debido a que todo lo que sea sangre, plasma y demás, todo eso se testea, ¿sí?, antes de pasárselo a una persona, y de hecho ya existe ciertos criterios de exclusión previos que se deben tener en cuenta. Actualmente si una persona es HIV positiva, no le van a dejar donar sangre, ¿sí? Entonces, eso es algo que actualmente se tiene muy en cuenta, de manera tal que la transmisión a través de hemoderivados es poco frecuente, pero en el pasado era un problema importante. Y la transmisión vertical, ya sea por vía transplacentaria, intraparto o a través de la leche materna. Un poquito con respecto a la patogenia, esto lo saqué del Robbins, ¿sí? ¿Cuáles son las células afectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana? Fíjense, los linfocitos CD4, obviamente. Recuerden que los linfocitos CD4 son el cerebro de la respuesta inmunológica. Entonces, es muy importante el hecho de que si ellos se ven afectados, se ve afectada globalmente la respuesta inmune, ¿sí? El HIV sobre los CD4 va a inducir un efecto cuantitativo, es decir, va a generar una disminución del número global de linfocitos CD4 circulantes, y también un efecto cualitativo, porque esos linfocitos CD4 remanentes van a tener una disminución en su capacidad funcionante, lo cual va a generar una desorganización global del sistema inmunitario, que se va a ver principalmente sobre la respuesta TH1. Esto lo van a ver bien en defensa, ¿sí? Pero desde ya para que sepan, la respuesta TH1 es la respuesta inmune especializada contra microorganismos intracelulares. Ese es el motivo por el cual las infecciones por bacterias, hongos y parásitos intracelulares, así como por virus, son muy frecuentes en personas HIV positivas. Después tenemos también la acción del HIV sobre los linfocitos B. Por un lado, lo que va a inducir es la activación policlonal, que quiere decir una replicación excesiva, una activación excesiva y replicación de los linfocitos B, lo cual va a generar una hipergamaglobulinemia, es decir, una producción exagerada de anticuerpos, y esto va a llevar a las patologías que se producen por el depósito exagerado de complejos inmunes en distintas partes del organismo y a una hipocomplementemia, es decir, un desgaste de los factores del complemento, por una activación excesiva de dicha cascada. Por otro lado, el HIV también va a llevar a la destrucción de los linfocitos B de memoria, que habían quedado de una activación previa de la respuesta inmune adaptativa, de manera tal que ahora esta persona de repente va a volver a tener susceptibilidad para infecciones para las cuales ya estaba vacunado, o para infecciones contra las cuales ya había adquirido inmunidad. Es decir, no debería sorprenderme que una persona HIV positiva tenga una infección contra la cual ya había sido vacunada. Otras células afectadas por el HIV van a ser los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos van a ser sitios importantes de replicación del HIV debido a que son células que muestran alta resistencia al HIV. Es decir, que no van a sufrir la lisis celular tan pronto como otras. Entonces, eso al HIV le sirve como casa para poder replicarse. Las células dendríticas, ¿sí?, facilitan la llegada del virus al órgano linfático secundario. Las neuroglías, ¿sí?, que son básicamente las representantes del sistema monocítico macrofágico en el tejido nervioso, el HIV las va a infectar y va a inducir neurotoxicidad indirecta y directa.
Indirecta porque el HIV va a liberar radicales libres y citocinas, y también directa porque el HIV induce, ¿sí?, en forma directa neurotoxicidad por diversas vías. Uy, ahí estamos. Entonces, bueno, pasamos la página entonces a lo que sería la historia natural del virus de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Básicamente esta infección, en forma básica, la podemos dividir en 3 etapas. A mí me interesa que ustedes recuerden en qué consiste cada etapa, cómo está la inmunidad, cuál es la clínica en esa fase, cómo está la inmunidad y cómo está la carga viral en cada fase. Entonces vamos a eso. En la fase inicial se produce las primeras semanas posteriores al ingreso del virus en el organismo. La mayor parte de los casos cursan en forma asintomática, pero clínicamente podemos encontrar también en algunas personas, no es lo más frecuente, lo que se conoce como un síndrome retroviral agudo, que es básicamente un cuadro similar a un síndrome gripal, con febrícula, faringitis, adenopatía cervical, adenopatía generalizada en algunos casos, mialgias, astenia, a veces vómitos, diarrea, exantema, hasta una meningitis primaria. ¿Qué quiere decir meningitis primaria? Que es producida por el HIV per se y no por un virus porque una persona es HIV positiva, no por otro virus que infecta oportunamente a esta persona, ¿sí? Cuando hablamos de una infección primaria, estamos haciendo referencia a una infección producida en forma primaria por ese agente causal. Pero bueno, insisto, la fase inicial en la mayor parte de las personas es asintomática. ¿Cómo está la carga viral en la fase inicial? Alta, ¿sí? Y esto es muy peligroso para la transmisión de la infección, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta persona está asintomática, no se sabe HIV positiva, tiene relaciones sexuales sin protección y transmite muy probablemente la infección. ¿eh? Hay una alta replicación del HIV en esta etapa. Justamente, ¿por qué? Porque todavía no ha habido un tiempo suficiente como para que el organismo monte una respuesta inmunitaria competente frente a este virus, ¿sí? Entonces no hay anticuerpos, ¿sí? No hay una respuesta inmune adaptativa vigorosa todavía puesta en marcha. Entonces, la viremia es alta, hay totalmente una luz verde para la replicación del HIV en las células del sistema monocítico macrofágico y en los CD4. Después tenemos una segunda fase que se llama fase de latencia. Como dije previamente, es una fase de latencia clínica, pero no es una fase de latencia virológica, no existe la latencia virológica, el virus siempre se va a replicar, ¿sí? En una persona que no tiene tratamiento, por supuesto. ¿Cuándo inicia esta fase de latencia? Inicia con la seroconversión, es decir, cuando se empiezan a producir cantidad suficiente de anticuerpos como para mantener controlada la replicación viral. Entonces, en esta fase, aumentan los anticuerpos y cae la carga viral. Ahora vamos a ver un gráfico, ¿sí? Clínicamente esta fase se muestra asintomática, por eso se llama fase de latencia. La carga viral es menor que en la etapa anterior, y la respuesta inmune, obviamente, es más alta que en la fase anterior. Acá ya hay anticuerpos detectables, cosa que en la fase anterior no había. Y por último tenemos la fase de SIDA, fase de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que básicamente es el estadio de la historia natural de la infección en el cual la replicación viral logra vencer la capacidad del sistema inmunológico de detenerla. Y su inicio está marcado por la aparición de enfermedades marcadoras de SIDA, que pueden ser infecciones oportunistas, neoplasias, afecciones cardiovasculares, neurológicas, entre otras, ¿sí? La carga viral vuelve a ser alta en este caso y los anticuerpos siguen siendo detectables, aunque obviamente la respuesta inmune, si bien está presente, es insuficiente e ineficaz. Acá tenemos un gráfico. Podemos ver primero en verde lo que sería la replicación viral. Fíjense que desde el momento cero el virus empieza a replicarse. Y como apenas el virus ingresa al organismo no hay anticuerpos contra él, fíjense el pico de replicación viral que muestra la curva verde. Es muy alto las primeras semanas. Entonces la viremia, la carga viral, es muy alta realmente las primeras semanas de infección. Fíjense la curva de color violeta que básicamente grafica los títulos de anticuerpos anti-HIV que podemos encontrar. En el momento cero no existen, ¿sí? Justamente porque no existen es el motivo por el cual el virus tiene luz verde para replicarse.
Fíjense cómo alrededor, entre las semanas 6 y 12, cómo los anticuerpos alcanzan una cantidad importante, de manera tal que la carga viral empieza a bajar considerablemente. Ya desde antes, desde la semana 4 a 6, ¿sí? Que hay una producción importante de anticuerpos, ya la carga viral baja. Pero esas primeras 2, 4 semanas, la viremia realmente es muy alta. Y fíjense por último la curva de color rosada que muestra la curva del linfocito CD4. Fíjense cómo a medida que el virus, la infección progresa, ¿sí? Los linfocitos CD4 van a ir bajando. El recuento del linfocito CD4 va a ir bajando. Fíjense cómo ya bien hacia la derecha del gráfico, los títulos de anticuerpos vuelven a bajar, ¿sí? Y la carga viral vuelve a subir. Esto tiene que ver con el hecho de que la capacidad de inducir una respuesta inmune adaptativa se viene abajo a lo largo del curso natural de la infección, porque como dije, los linfocitos CD4 son el cerebro, son la computadora de la respuesta inmunológica adaptativa. Si no hay linfocitos CD4, no hay una posibilidad de inducir una respuesta inmunológica que sea competente. Por eso los títulos de anticuerpos vuelven a bajar y la carga viral vuelve a aumentar. Y ahí es cuando esta persona entra en esta fase de SIDA. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de HIV? Y esto quiero que prestemos atención porque hay muchas fuentes en las cuales hay información que está desactualizada. La muestra para el diagnóstico de HIV siempre va a ser la sangre, ¿sí? Se pueden hacer técnicas directas, como la PCR. La PCR sirve para detectar la carga viral, ¿sí? Pero no es lo primero que vamos a hacer. Recuerden que la PCR es una técnica muy cara, que lo que busca es detectar ARN viral en este caso, y lo que me va a informar en este caso es la cantidad de copias de ARN viral que yo tengo por milímetro cúbico de sangre, ¿sí? Entonces, siempre que hayan más de 50 copias virales por milímetro cúbico de sangre, la PCR me va a dar positiva. Cuando la cantidad de copias por milímetro cúbico de sangre es menor a 50, hablamos de carga viral indetectable. ¿La persona es positiva todavía? Sí, es positiva. ¿Está curada? No, no está curada. Pero se dice que una persona HIV positiva con carga viral indetectable ha logrado contener la replicación viral. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre esto. No me quiero perder del centro de esta diapositiva, que es el diagnóstico. Como les dije, la PCR es una técnica muy sensible, muy útil, que sirve para detectar la carga viral. Pero no es lo primero que voy a hacer, porque es una técnica muy cara. Entonces, lo primero que voy a hacer es un diagnóstico indirecto, que se hace básicamente la búsqueda de anticuerpos por ELISA. ¿eh? Los ELISAs nuevos, los de cuarta generación en adelante, detectan no solo anticuerpos, sino también antígenos. ¿Sí? Básicamente, entonces, es una técnica mixta, directa e indirecta. Esto es lo que se hace en principio. Una ELISA es lo que me hacen en la calle cuando yo me hago un test rápido de HIV. Una ELISA es lo que me pide el médico cuando voy a hacerme un chequeo anual, o bianual, o cuando me lo haga, ¿sí? Entonces, lo más usado para el diagnóstico de HIV son los ELISA. Actualmente, como los ELISAs de cuarta generación en adelante son tan sensibles y tan específicos, brindan resultados que son realmente muy ciertos. Entonces, cuando una ELISA de cuarta generación o quinta da positivo, se le cree al diagnóstico. No necesito contrastarlo con otro ELISA, ni contrastarlo con un Western blot, como se hacía en el pasado. Directamente, actualmente, lo que se hace es, ELISA positivo, directamente a esta persona le tengo que pedir una PCR y un recuento del linfocito CD4 para ver en qué parte de esta curva me encuentro, ¿sí? La PCR, como les dije, me va a decir qué cantidad de copias de ARN viral esta persona tiene en su sangre, para ver más o menos en qué fase se encuentra. Y además, el recuento del linfocito CD4, si bien no es una forma de diagnosticar el HIV, el recuento del linfocito CD4 lo que me dice es qué efectos ha generado el HIV sobre la inmunidad de esta persona. ¿Qué tan tirado abajo está el sistema inmunitario de esta persona infectada? Eso es lo que me dice el recuento del linfocito CD4 que se hace en estas personas.
Entonces, repaso. Actualmente hago un ELISA de cuarta o quinta generación que tiene como objetivo buscar antígenos y anticuerpos. Si me da negativo, esta persona es negativa. Si me da positivo, esta persona es positiva. Hago una PCR para ver qué carga viral tiene la persona y hago un recuento del linfocito CD4. Fíjense que yo les hablé de ELISA de cuarta y quinta generación. Esto es básicamente un gráfico que nos muestra, esto son los días después de la infección, ¿sí? En el pasado, ¿sí? Realmente los ELISAs que se utilizaban, los de primera o segunda generación, lograban detectar anticuerpos cuando realmente la cantidad de anticuerpos circulantes eran muy altas, es decir, eran técnicas que no eran muy sensibles. Entonces, el periodo de ventana, ¿sí? Periodo de ventana definido como el periodo de tiempo durante el cual no hay anticuerpos detectables por las técnicas disponibles, era muy largo. Fíjense, un ELISA de primera generación lograba detectar anticuerpos después de 40 días de que la persona estaba infectada, ¿sí? Era un periodo de ventana realmente largo. Entonces, por eso en el pasado se hablaba de periodos de ventana muy largos, a veces se hablaba hasta de 6 meses, ¿sí? A una persona se le decía, bueno, si durante los 6 primeros meses la prueba te da negativa, todavía podés seguir siendo positivo. Entonces, obviamente a lo largo de la historia las técnicas se fueron perfeccionando. Fíjense cómo una ELISA de tercera generación, que todavía lo único que hacía era detectar anticuerpos, ya lograba detectar anticuerpos a los 20 días de infectada la persona, ¿sí? Pero fíjense la ELISA de cuarta generación. Ahora existen incluso los de quinta. Pero los de cuarta generación ya lograron revolucionar la detección del HIV, porque no solo detectan anticuerpos, sino también el antígeno P24. El antígeno P24, que es un antígeno obviamente de la superficie del HIV, está presente desde el momento en el cual el HIV entra en el organismo de una persona. Entonces, no necesito esperar que el organismo genere anticuerpos para detectar el antígeno P24. Ya lo detecto desde antes, ¿sí? Y obviamente, el ARN o el ARN viral que se detecta mediante PCR se detecta casi desde el momento en el que la persona está infectada. Actualmente los números que se manejan son, la PCR muestra un periodo de ventana de 9 días y el ELISA de cuarta generación muestra un periodo de ventana de 16 días. Bueno, acá solamente mencionar que es una enfermedad marcadora de SIDA. Insisto, una enfermedad marcadora de SIDA es aquella que a mí me dice, che, la inmunidad de esta persona no está bien porque esta infección no aparece por lo general en personas inmunocompetentes. ¿Son solamente infecciones las enfermedades marcadoras de SIDA? No. Bueno, acá les puse un poco una clasificación que a mí me gusta hacer a partir del sitio afectado. Por ejemplo, el sistema nervioso central podemos encontrar meningitis, meningoencefalitis o encefalitis producidas por herpes simplex virus, o sea, todas estas son las siglas en inglés, virus herpes simplex, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus de varicela zoster, Toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans y distintos hongos cándida, del género cándida. La leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una enfermedad lentamente progresiva, producida por un virus que se llama poliomavirus JC, casi exclusiva de las personas HIV positivas. Infecciones del tubo digestivo, particularmente las esofagitis, son muy frecuentes, producidas por cándidas, virus herpes simple o citomegalovirus. Las diarreas crónicas por Shigella, Salmonella, Cryptosporidium parvum y citomegalo. Las infecciones pulmonares, tales como la tuberculosis típica por Mycobacterium tuberculosis o las tuberculosis atípicas, recuerden por Mycobacterium avium, que yo les dije en la clase de bacilos ácido alcohol resistentes que los M. avium afectan casi exclusivamente a personas HIV positivas con recuentos de linfocitos CD4 menor a 50. Neumonías ya sea típicas por neumococos o atípicas producidas por Pneumocystis jirovecii, ex Pneumocystis carini. Neoplasias. Por eso yo les decía, las enfermedades marcadoras de SIDA no son solamente infecciones, también pueden ser neoplasias, principalmente el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Así como los linfomas. Enfermedades neurológicas, cardiológicas, asociadas al SIDA también. Todas estas enfermedades cardiológicas producidas por el SIDA se llaman enfermedades
asociadas al VIH que no son SIDA, ¿sí? ¿Por qué no SIDA? Porque no son infecciones oportunistas, pero son enfermedades que se asocian, ¿sí?, a que esta persona tiene una infección por el HIV. Actualmente se sabe que la infección por HIV genera una reacción inflamatoria sistémica, genera una reacción inflamatoria en todo el territorio vascular, y ustedes, como van a ver, o si ya, no sé si ya vieron o van a ver con Rina en anatomía patológica, las placas de ateroma se van a producir pura y exclusivamente en un endotelio vascular proinflamatorio. Entonces, si yo tengo un endotelio vascular proinflamatorio por una reacción inflamatoria sistémica inducida por el HIV, voy a tener un endotelio vascular con muchísima apetencia para la formación de placas de ateroma. Entonces, no solamente una persona HIV positiva tiene que lidiar con todas las patologías, con todas las infecciones oportunistas que le pueden llegar a aparecer, sino también con todo el riesgo cardiovascular que acarrea. Acá tres preguntas que me parecen puntuales. ¿Cuál es el objetivo de la terapia antirretroviral? El objetivo de la terapia es inhibir la replicación viral, ¿sí? ¿Para qué? Para que una persona logre tener una carga viral indetectable, ¿sí? Era lo que yo les mencionaba hace un rato. Segunda pregunta, ¿qué es la carga viral indetectable? Es básicamente cuando una persona tiene menos de 50 copias de ARN viral por milímetro cúbico de sangre, ¿sí? Porque entre 30 y 50, digamos, es el límite de detección de la PCR. Menos de eso no se puede detectar con PCR, que es actualmente el método más sensible que tenemos. Entonces, si no detecto HIV en esa persona que yo ya sé que es HIV positiva, tiene una carga viral indetectable. ¿Esta persona está curada? No, no está curada. Siempre va a tener HIV. Pero una persona HIV con carga viral indetectable, ¿sí?, que cumple con su terapéutica, va a tener una mejor vida. ¿Por qué? Porque esta persona nunca va a entrar en estadio SIDA si mantiene su carga viral indetectable, porque va a lograr mantener su sistema inmunológico en límites aceptables, ¿sí?, con una capacidad aceptable. La carga viral indetectable va a lograr detener la replicación del virus, detener el descenso de los linfocitos CD4, va a lograr mantener una cantidad de CD4 aceptable con una respuesta inmunológica medianamente competente, ¿sí? Entonces, si esta persona sigue haciendo la terapéutica, nunca va a entrar en un estadio SIDA. Ahora, ¿una persona con carga viral indetectable transmite el virus? Actualmente se reconoce que una persona con carga viral indetectable que haya estado durante los últimos 6 meses con esta carga viral indetectable, cumpliendo con la terapéutica en forma sostenida, no esas personas que son malos para adherir a la terapéutica, que se olvidan las pastillas, no, esas personas no. Pero una persona que logra tener una carga viral indetectable sostenida por 6 meses, actualmente se acepta que la posibilidad de transmisión sexual es prácticamente nula, ¿sí? Es estadísticamente no significativa. ¿Eso significa que es cero? No, no es cero, pero es estadísticamente insignificativa, lo cual brinda, obviamente, un avance muy importante para la ciencia en lo que al HIV respecta. Actualmente se sabe que una persona HIV positiva con carga viral indetectable puede tener relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Y no transmitir, perdón, no se habla de contagiar porque no estamos en presencia de un virus como el coronavirus que se contagia, porque si yo te hablo y tengo coronavirus, te lo voy a contagiar, entonces el HIV no se contagia, se transmite. Eh, Actualmente se sabe que estas personas no van a transmitir a sus parejas sexuales la infección. De igual manera, por ejemplo, una embarazada HIV positiva con carga viral indetectable tiene una posibilidad de transmitirle a su feto el HIV menor al 2%, lo cual es un avance muy, muy importante, ¿sí? Bueno, les puse acá esta imagen para que recuerden hacerse el test de HIV, ¿sí? Hay muchas personas que son HIV positivas que no lo conocen, ¿sí? Y me parece que actualmente, teniendo salud pública, teniendo el CEMAR cerca, teniendo el Hospital del Centenario cerca y cualquier centro público donde nos hacen los testeos, me parece un poco mal, por no usar otra palabra,
un poco negligente de parte nuestra como médicos o futuros médicos, no testearnos, ¿sí? Por nuestro bien y por el bien de las personas que nos rodean. Entonces, bueno, cualquier consulta, ya saben que un saludo a todos.